Sí, mejor grabe uno ustedes de paso que más fácil es para que ustedes tengan acceso, ¿ya? Ayúdeme con eso, porque yo la verdad no, a veces, la otra vez pensé que había grabado y no había grabado nada. Mejor que ustedes lo hagan. Ya, entonces puedo comenzar, ¿no? Sí, doctor. Vamos a hablar de los órganos endopelvianos en el hombre dentro de la vejiga. Acá vamos a ahondar un poco más. Entonces, ayer vimos la vejiga de la parte de la porción interna, los agujeros ureterales, el trígono vesical. Acá vamos a hablar más del contexto, cómo está unido con las otras partes u órganos intrapélvicos. Entonces, ¿qué cosa es la vejiga? Es un órgano situado en la parte anterior de la pelvis, delante del recto, porque el recto está acá, y reposando sobre la próstata que está acá. Presenta una cara superior, una cara posterior y caras laterales a ambos lados. Ahora, están recubiertos no todas las caras, solamente la cara superior y la cara posterior, nada más. Y acá hay un fondo de saco vésico rectal, acá atrás, ¿no? El resto de caras no tienen el recubrimiento peritoneal. Ahora, en la parte posterior llega el peritoneo hasta la altura de las vesículas seminales. Ahora, como ayer vimos, el vértice de la vejiga está relacionado con el uraco. Y la porción posterior, fondo base, está situado en un plano posterior a la próstata y el cuello, parte del órgano que se llama la uretra. En la superficie interna, vimos ayer, ¿se acuerdan? Que habían 3 agujeros, uno que es el orificio interno de la uretra, y 2 derecha e izquierda en la parte superior, y en los extremos había un pliegue transverso llamado pliegue intrauretérico, y esto delimitaban entre los 3 un triángulo, que es el trígono vesical. Y también hablamos que el músculo detrusor está inervado básicamente por el parasimpático, mientras que el músculo trigonal lo es por el simpático. Dijimos también que el simpático, al inervar al músculo trigonal, va a hacer que se cierren los agujeros ureterales y de la uretra, de tal forma que va a evitar durante la eyaculación que el semen ingrese a la vejiga. Este órgano es sumamente importante y particular del hombre, la próstata. Entonces, esta es una glándula piriforme. ¿Por qué piriforme? Porque tiene forma de una perita, que se extiende alrededor de la primera porción de la uretra, a nivel del cuello y llega hasta el suelo de la pelvis. Ahora, la parte de la base, que es la parte más ancha, está en relación con la vejiga. La parte inferior, que es la parte del vértice, descansa sobre el diafragma urogenital o el elevador del ano, hacia ahí. Su cara anterior se relaciona con el pubis y unido al pubis está por los ligamentos puboprostáticos. Las caras infralaterales y posteriores separadas del recto por escaso tejido conjuntivo permiten que se pueda examinar durante el tacto rectal. La forma de este órgano, como su consistencia, es parecido al ápex nasal. Cuando se hace el tacto rectal, obviamente el urólogo va a sentir la consistencia y el tamaño y la forma de la próstata. Siguiendo también con generalidades de la próstata, es un órgano interno que se encuentra en la pelvis, situada detrás del pubis y delante recto inmediatamente por debajo de la vejiga. La va a envolver a toda la porción de la uretra, atravesándola en toda su longitud. En realidad, la próstata, desde el punto de vista embrionario, ya así conformada así, o sea, es como una pared de la uretra. Y esa porción de la uretra por la cual, que pasa por la próstata se llama uretra prostática. Por eso, cualquier problema que haya a ese nivel, cualquier evento patológico va a obstruir fácilmente la uretra y obviamente va a repercutir en la micción. O el tamaño de la próstata varía pues, de 4 centímetros a 3 centímetros de ancho. Clásicamente también se dice que tiene la forma de una castaña y posee una fina envoltura que se conoce como cápsula prostática. En relación a la próstata, se relaciona también íntimamente con otras estructuras del aparato reproductor, como son los conductos deferentes y las vesículas seminales. ¿Y qué son los conductos deferentes? Son tubos finos que van de cada uno de los testículos hacia la uretra prostática. Se encargan del transporte de los espermatozoides. Las vesículas seminales son estructuras en forma de saco que están por encima de la próstata y detrás de la vejiga.
¿Y cuál es la función de las vesículas? Es almacenar, almacenar líquido seminal. Y entonces, durante la eyaculación, tanto de las secreciones que hay a nivel de las vesículas seminales y los espermatozoides se juntan y van a terminar a nivel de la uretra prostática. Miren un gráfico donde se determina, como quiera que la próstata, en la parte posterior hay una fina lámina de tejido conjuntivo. Fácilmente se puede palpar la próstata, puede determinarse sus características. Otro gráfico, miren. En realidad ya así hemos sido formados desde el comienzo, o sea, los hombres acá, ¿no? Ya como parte de la uretra se ha formado acá, está constituida, ¿no? De acuerdo a los diferentes autores, tiene dos lóbulos y un lóbulo anterior o istmo. Otros dicen que hay un lóbulo medio, incluso otros dicen que hay un lóbulo posterior. En este lóbulo posterior es donde con mayor frecuencia ocurre el cáncer de próstata. Por eso es factible con el tacto rectal poderla determinar, ¿no? Por acá se le palpa y ahí más o menos se determina que es indurado. Ahora en relación a la uretra. La uretra masculina participa tanto de los aparatos urinario y genital. Se puede dividir en tres porciones: una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Es un gráfico más o menos, ¿no? De la uretra prostática, la membranosa es la más pequeñita y la esponjosa es la más larga. Miren, si ustedes se dan cuenta, la uretra no tiene el mismo diámetro en todas sus porciones. La porción más estrecha es a nivel de la membrana, de la porción membranosa de la uretra. Y hasta acá sería más o menos, acá, como después lo vamos a mostrar. Ayer hablamos del conducto deferente y también mencionamos el cordón espermático. Acá les he traído todas las estructuras que constituyen el cordón espermático. ¿Cuáles son los componentes? Son el conducto deferente, con su arteria diferencial, la arteria espermática, la arteria funicular, el paquete venoso posterior, el paquete venoso anterior, los linfáticos del testículo, los filetes nerviosos del gran simpático. Todas estas estructuras están envueltas por la fascia transversales. Y encima de ellas, por acá, pasan tres ramos genitales de tres nervios: el abdomen genital mayor, abdomen genital menor y génito crural. Tienen inervación a la piel del escroto y a la región suprapúbica, por acá. Ahora, ayer me preguntaron, ¿y desde cuándo, y desde dónde, o hasta dónde llega para que se desprende conducto diferente? Es a nivel de agujero inguinal profundo. Ahí se desprende y se desprende de las demás estructuras el conducto diferente en relación al cordón espermático. Vamos a hablar de la uretra prostática. Esta tiene una longitud aproximadamente de 2.4 centímetros. A nivel de su extremidad inferior emerge la cara anterior de la próstata, un poco por encima del vértice de la glándula para combinarse con la membrana uretra membranosa. Ahora, una vez que nosotros abrimos, estas son las disecciones que hacemos. Cuando tenemos las muestras de los cadáveres, la disección que hacemos en la uretra es abrirla, la uretra, por la mitad y llegar hasta la pared posterior de la uretra prostática. ¿Y ahí qué encontramos? Encontramos una cresta uretral que se continúa hacia arriba con la úvula de la vejiga y hacia abajo se ensancha y se hace más prominente, constituyendo el folículo seminales, overo montano. Es una elevación ovoidea de más o menos 2 a 4 milímetros de largo, en cuyo punto central se encuentra un pequeño orificio que es el urículo prostático, y a ambos lados de este último los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. Como recordarán, estos conductos eyaculadores se forman con la afluencia de ampolla de los conductos deferentes y las vesículas seminales. Ambos se unan y constituyen el conducto eyaculador. Ahora, los senos prostáticos son depresiones verticales a cada lado de la cresta uretral y del folículo seminales.
Entonces, repasando, miren, aquí es el testículo, el epidimo, el conducto deferente. Hasta acá, digamos que acá es el orificio inguinal profundo. Hasta acá es el conducto espermático, con todas las, son 7 estructuras. Hasta acá. Y a partir de aquí ya se libera, ¿no? Y se continúa como conducto. Este conducto deferente va a tener una dilatación que es la ampolla de conducto deferente y una dilatación que es la vesícula seminal. Ambos se unen y constituyen el conducto eyaculador, que desemboca, como les he dicho, a ambos lados del divertículo, del utículo de la próstata. Este es un gráfico lateral, miren, el utículo prostático, miren cómo muere, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el utículo prostático? Es un remanente embriológico de los conductos paramesonéfricos que en la mujer ambos formarían el útero. En el hombre ha quedado esta huella. Esto se llama utículo prostático, o algunos le dicen el útero masculino. Entonces, como ya les mencioné, la porción final de los conductos diferentes termina en la ampolla y las vesículas seminales guardan el semen y están inervadas por el simpático. Estas se contraen en la eyaculación para expulsar el semen hacia afuera. También el simpático, como ayer les dije, inerva el músculo trigonal para cerrar el orificio uretral y evitar que el semen se vaya en la cavidad vesical. Todos ellos están aplicados sobre la cara posterior de la vejiga, como ya les mencioné. Y también me preguntaron qué es el verum montanum. Ya les he explicado, pero acá les he traído un gráfico muy bonito. Entonces, ¿qué cosa es el verum montanum? Es una eminencia oblonga. Es todo esto. Que queda a nivel de la uretra prostática. En la porción central está el divertículo prostático y ambos costados están los orificios de los conductos eyaculadores. Y si quieren ver más estructuras, esto sería la cresta uretral. Esta sería la efusión prostática. Bueno, la otra parte de la uretra es la uretra membranosa. Es la más corta, aproximadamente tiene 1.5 centímetros. Se encuentra dentro del diafragma urogenital. Está en relación anatómica con el esfínter urinario externo. Atraviesa verticalmente el diafragma pelviano periné desde la cavidad pélvica al exterior. Se encuentra obviamente rodeado por fibras musculares estriadas del periné del periné y constituyen el esfínter estriado de la uretra. No fibras musculares. Por tanto, cuando son músculos, fibras estriadas, quiere decir que tienen inervación voluntaria. Los nervios van a inervar este esfínter y va a permitir que uno pueda orinar a voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema de esta uretra membranosa? Como quiera que es corta y está muy cerca de la pelvis, sobre todo del pubis, cuando hay accidentes de tránsito o traumas fuertes, es la parte o la porción de la uretra más se daña. Bueno, aparte de la vejiga, la uretra, también ¿qué encontramos? En la pelvis encontramos la porción distal del colon sigmoide y recto. Como ustedes saben, el colon sigmoide desciende en medio y dentro de los vasos hemorroidales superiores, con su plexo nervioso. Descienden en la fosa ilíaca izquierda y de allí se va a la pelvis. Se acerca a la línea media y pierde su meso. Entonces, cuando pierde su meso ya se convierte en recto. Se adosa la cara anterior de los huesos sacrococcígeos, que como sabemos tiene una concavidad, y luego se va hacia adelante. Y termina a nivel de diafragma pelviano, continuándose con el canal anal. La pelvis estaría hasta acá. Acá sería el sacrococcígeo, por lo que esto está acá, sí. Curva y forma el recto, cuando pierde su meso. También ayer les mencioné que las asas intestinales no solamente son fibras musculares, sino también son enmarañados de nervios que son los plexos. El plexo simpático perivascular, el plexo submucoso de Meissner, el plexo entérico de Auerbach. Entonces, estos plexos, ¿qué es lo que lo ayuda?
que permiten al intestino que tenga la peristalsis. Y además le permiten ver el grado de represión del contenido intestinal. Entonces hay como sensores que permiten ver que hay contenido, sobre todo en el intestino grueso, para la edificación, ¿no? Ahora un resumen. La musculatura lisa restos de inervación autonómica, como ya les dije, mientras que el esfínter externo es inervado por el nervio pudendo, de carácter somático. En las paredes de recto existen plexos autonómicos de forma similar a los del cuerpo. Aquí encontramos estructuras de recto llano, miren. Esta es la válvula rectal inferior, el músculo elevador del ano, el músculo del esfínter interno, esta es la columna de Morgagni, el seno anal, cripta anal, y este es el músculo del esfínter externo. Encontramos también el hueso venoso rectal interno, el hueso venoso rectal externo. Bueno, entonces en relación a la continencia y defecación, el recto suele estar vacío y su llenado es cada 24 horas. La sensación que hay de llenado es a partir de los 50 centímetros cúbicos y el máximo tolerado viene a ser 200 centímetros cúbicos. El esfínter interno contribuye a la correspondiente presión de continencia en un 80%. En la defecación y contracción de la musculatura del perineo en continuidad con los fibros del esfínter externo del ano. De modo que el bolo fecal se esteriliza sin apenas desplazamiento, ya que la musculatura perineal eleva el recto. O sea, en otras palabras, cuando el recto está lleno de heces, todo ese peso, en un 80% lo está asumiendo felizmente el esfínter interno. ¿Qué es el esfínter interno? No son sino fibras del elevador del ano. Y solamente le da el 20% de esa fuerza de contención al esfínter externo. Por eso el control neural es muy importante para el equilibrio entre las acciones autonómicas y somáticas. Ahora, cuando va la persona a defecar, obviamente, va a haber una sinergia entre la contracción de las fibras musculares del intestino y la relajación del esfínter externo. Tiene que haber una sinergia exacta para que pueda producirse la evacuación. Obviamente, todo contribuye también los músculos abdominales, el músculo elevador del ano. Todas esas estructuras van a contraerse para poder realizar la defecación. Y el esfínter externo está inervado por un nervio somático, el pudendo. Por eso cuando hay TBMs, traumatismo neuronodular, al no haber nervio pudendo, porque no funciona, entonces no hay quien el esfínter externo lo controle, por tanto ahí se pierde el control de esfínteres. Muy bien, jóvenes, esto es a grosso modo lo que les quería. ¿Ya tienen? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿me han escuchado? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Parece que no, doctor. ¿Ah? ¿Me preguntas? ¿Todo está claro? ¿Está todo claro? Jóvenes. Entonces, miren, como resumiendo, en la cavidad pélvica, en el hombre, encontramos básicamente tres estructuras, ¿no? La vejiga, la próstata y la porción distal del sigmoides recto y el ano.
Todo es lo más importante que hay. Todo ello está delimitado por el suelo pelviano y dentro de ellos está el músculo elevador del ano, que es el más. Ahora tiene tres, la uretra masculina tiene tres partes. Una uretra que es la uretra prostática, otra la membranosa, que es la más cortita, y la esponjosa, que es esta. Y el recto y la vejiga, en realidad todas las estructuras tienen una inervación autonómica. De tal forma que para la evacuación también el parasimpático juega el rol también, favorece la evacuación. Para la micción también el parasimpático. En cambio, para la eyaculación, el simpático. La eyaculación va a ser favorecido por el nervio simpático. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hay algo que me olvidé de decirles acá. Así como he visto también estructuras anatómicas, órganos, eh, como es una cavidad, esta cavidad tiene un drenaje venoso y linfático. ¿Qué significa drenaje venoso y linfático? Que estas venas, por las cuales lleva la sangre venosa a los diferentes órganos, van por diferentes plexos. El llamado plexo venoso prostático alrededor de la próstata, el plexo vesical, el plexo hipogástrico. Y al final terminan en la vena cava inferior. Y de ahí se van hacia arriba por toda la columna. Es por eso que cuando hay un cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata, la dirección del drenaje venoso y linfático es hacia arriba. ¿Ya? Ustedes ven que está acá arriba las vértebras. Entonces, por eso hace metástasis. Usualmente el cáncer de próstata está en la columna. Se van diferentes vértebras. Cuando nosotros tenemos en la emergencia una persona mayor, por ejemplo de 60 años, que tenga mucho dolor de columna y que no pueda orinar, entonces nos decimos puede ser cáncer de próstata con alta probabilidad. Si le hacemos una tomografía, los estudios respectivos, y a veces es cierto, ¿no? Otras veces no, pero usualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese drenaje venoso y linfático particular, la cavidad pelviana. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Creo que no lo han hecho en clase todavía, ¿no? ¿Han hecho clases sobre eso? Todavía no. ¿Ah? Todavía. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta qué parte han llegado, jóvenes? Estamos casi igual. Hay algunos, por ejemplo, yo ya avancé en teoría en la mañana, pero está más o menos igual el doctor Ah, Percy también. ya. Entonces estamos igual acá, ¿no? Perfecto, está muy bien. Mira, este es un gráfico, este es, perdón, una disección. Mira qué bonito está acá. Estos que son, ¿cómo se llaman estos? ¿Qué se llama esta estructura? Vesícula seminal, ¿no? Y esta es la porción ancha del conducto deferente es la ampolla. Ambos se juntan y constituyen el conducto eyaculador. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? Termina en el verum montanum, ¿se acuerdan? A los lados del divertículo. ¿Cómo se llama? Utrículo Detrás. prostático. O Ajá. A los lados, ¿se acuerdan, no? Esta es una vista bien, bien bonita, mira, la parte posterior de la vejiga. Esta es la parte posterior de la vejiga, de la próstata. Este es un cárter sagital, donde podemos ver el divertículo utrículo prostático acá. ¿Ven? Es ese puntito que hemos visto en el centro, es este. Es un remanente embrionario. ¿Ven? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo más quieren ahondar? Doctor, la úvula de la vejiga, ¿siempre la vamos a encontrar o solo en los ancianos? La úvula.
Sí. Usualmente, o sea, muchas de esas estructuras en algunas personas están más desarrolladas que en otras. Yo creo que sí, siempre lo van a encontrar, pero si digamos si la persona es muy mayor, a veces pierden, ustedes saben que se atrofia todo con el tiempo. O sea, a veces tan chiquitita, que pueden tener, pueden identificarla, pero no muy bien. Hay otros que sí está muy desarrollado, ¿no? Este fue el gráfico, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Este le he sacado del testit. Una pregunta más. No, doctor. Claro Se ha todo. entendido todo, doctor. ¿Y está todo bien? ¿Comprensible? Sí, doctor, las imágenes ayudan mucho. Excelente. Muy jóvenes. Entonces, yo les recomiendo, como siempre, la teoría lean del Hollish y luego se van a la clase en este caso, el doctor Calderón, ¿no? Y aprovechando esto, miren, y acá la próstata está unido acá por los ligamentos puboprostáticos y acá hay una capa muy delgadita, fibrosa. Por eso el tacto rectal va a permitir de alguna forma estar en contacto íntimo con la próstata y poder ver si hay una lesión. Ahora, si yo les digo que el óvulo de la próstata tiene mayor incidencia de cáncer, ¿ustedes cuál dirían? El cuarto. Claro, el óvulo posterior, ¿no? Este es anterior, este es posterior. Entonces el posterior es el que está más accesible al tacto rectal, ¿eh? Eso no se preocupen, eso es a partir de los 50, 60 años. Les falta mucho todavía. ¿Y cuál es la parte de la uretra en la cual está más proclive a dañarse durante un accidente o una lesión, un trauma pélvico? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál dirían ustedes? ¿La membranosa, la esponjosa, la prostática? ¿Cuál? Esponjosa. No, la membranosa. Esta parte. Esta parte misma. Esta parte de aquí hasta acá es la uretra prostática, por la próstata está por acá. Esta parte, esta chiquitita, está en contacto, acá está el pubis, acá está el pubis. Está fijo el pubis y es pequeña y recta. Entonces, esta es la parte que más fácil se lesiona. La, la parte membranosa, la uretra membranosa, esta. Y es bien estrecha, ven, mira, todas las demás partes de la uretra son anchos, acá está donde más estrecha. Esta es pregunta de examen, ¿ah? Examen de residencia, inclusive. ¿Y el conducto espermático está claro? Ayer me preguntaron, no sé quién me preguntó ayer. ¿Ustedes? ¿Cuál de ustedes me preguntó? Jóvenes. El cordón espermático, ¿se acuerdan? ¿Nadie se anima? Bueno, les he conseguido todos los componentes. Aunque eso lo vamos a ver cuando vamos a hacer el periné, pero igual se los he traído. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Doctor, en sí, ¿cómo se presentaría la epispadias, que era una malformación de la uretra esponjosa? Epispadias. Ujú. Bueno, mire, eso vamos a hablarlo mejor cuando veamos periné, ¿ya? ¿Le parece?
Yo les sugeriría, por favor, que me hablen de la clase que estoy dando, de esto sobre todo. Cuando hagamos periné masculino, ahí vamos a hablar sobre eso. ¿Ya, señorita? Ok, doctor. ¿De acá tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, jóvenes. Entonces, un momentito.